En una noche fría y solitaria, un padre soltero encuentra a una joven perdida bajo la lluvia, sin rumbo ni refugio. Conmovido por la compasión, la invita a entrar, sin saber quién es ella. Lo que comienza como un gesto sencillo se convierte en un camino de sanación, confianza y un afecto inesperado. Y entre una niña, un sofá y un gesto silencioso, descubren que el amor puede florecer donde menos se espera. Antes de comenzar esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar un me gusta en el vídeo, que es algo muy importante para nosotros, y dinos desde qué ciudad nos estás viendo esta historia. La lluvia caía con fuerza sobre las calles de Madrid en aquella madrugada de jueves. Eran las 2:15 de la mañana cuando Santiago dobló la esquina de la calle 7 de Julio, en el centro de la ciudad, cargando 2 pesadas bolsas de plástico con compras del supermercado 24 horas. El turno extra en la obra había terminado tarde y había aprovechado para coger algunas provisiones antes de volver a casa. El agua corría por el asfalto, formando pequeños ríos que brillaban bajo la luz anaranjada de las farolas. El ruido de la lluvia ahogaba casi todos los demás sonidos de la noche, pero Santiago tenía los sentidos agudizados de quien necesitaba cruzar aquellas calles todos los días, a todas horas. Fue entonces cuando la vio, una figura solitaria, encogida bajo la marquesina de una tienda cerrada, con las rodillas abrazadas contra el pecho y la cabeza gacha. Era una joven con el pelo castaño pegado a la cara mojada, la ropa empapada, a pesar del precario refugio que ofrecía la marquesina. Santiago aminoró el paso. Su primera reacción fue la desconfianza natural de quien vivía en una gran ciudad y sabía que las apariencias podían engañar. Pero había algo en la postura de aquella chica, algo que le tocó de una manera extraña. No parecía estar allí por elección. Parecía perdida, parecía asustada. Se detuvo a unos metros de distancia, todavía cauteloso. La lluvia seguía cayendo, empapándole la espalda, pero Santiago no se movió. Observó durante unos segundos más, tratando de decidir qué hacer. Pensó en Sofía, su hija de 6 años, durmiendo en casa bajo el cuidado de doña Marta, la vecina que siempre le ayudaba cuando necesitaba salir por la noche. Pensó en lo aterrorizado que se sentiría si, un día, Sofía estuviera sola en una calle desierta, mojada y con miedo. Dio 2 pasos más hacia adelante. La joven levantó la cabeza en un reflejo defensivo, con los ojos muy abiertos, el cuerpo tenso como un resorte a punto de saltar. Debía de tener unos 23, tal vez 25 años, e incluso bajo la penumbra y la lluvia, Santiago pudo ver el rastro de lágrimas mezclado con el agua en su rostro. ¿Estás bien?, preguntó manteniendo la voz baja y tranquila para no asustarla aún más. Ella no respondió de inmediato, solo lo miró fijamente, evaluando si representaba una amenaza o una posibilidad de ayuda. Santiago vio el conflicto en sus ojos. Sabía que cualquier movimiento brusco, cualquier palabra equivocada, y ella saldría corriendo. Así que se quedó quieto, esperando. Finalmente, ella negó con la cabeza. «No estoy bien», su voz salió débil, casi inaudible por la lluvia. «Pero lo estaré». Santiago miró a su alrededor. La calle estaba desierta, las tiendas todas cerradas. No había nadie, solo ellos, 2 y la tormenta. Sabía que no podía simplemente marcharse y dejarla allí. No podría, no estaba en su naturaleza. «Mira, no puedes quedarte aquí, no es seguro. ¿Tienes algún lugar a donde ir?» Ella se mordió el labio inferior, con la mirada de nuevo en el suelo mojado. «No, no tengo. ¿Familia? ¿Amigos?» «No». La respuesta fue tan definitiva, tan cargada de dolor, que Santiago sintió una opresión en el pecho. Respiró hondo, pensando en las posibilidades. Pensó en Sofía de nuevo. Pensó en los riesgos, pero también pensó en el tipo de hombre que quería ser, en el tipo de ejemplo que quería dar a su hija, y tomó una decisión que lo cambiaría todo. «Vivo cerca de aquí. No es nada lujoso, pero tiene un sofá. Puedes pasar la noche allí. Por la mañana vemos qué hacer».
La joven levantó la vista, sorprendida y desconfiada al mismo tiempo. ¿Por qué harías eso? Porque ya es demasiado tarde para que te quedes en la calle. Y porque, si fuera mi hija en esta situación, me gustaría que alguien la ayudara. Ella estudió su rostro durante un largo momento. Santiago no desvió la mirada. No tenía nada que ocultar. No tenía segundas intenciones. Solo estaba tratando de hacer lo que creía correcto, aunque fuera en contra de toda la lógica de supervivencia urbana que conocía. «No voy a hacerte daño», añadió, con una sinceridad que ella pudo sentir. «No te preguntaré nada que no quieras responder. Duermes en el sofá, mañana desayunas y te vas, si quieres. Así de simple». La joven dudó un poco más, pero el frío, el cansancio y la desesperación hablaron más alto. Asintió, casi imperceptiblemente. Santiago esperó a que se levantara. La chica temblaba, y él se dio cuenta de que no tenía bolso. No tenía nada más que la ropa mojada que llevaba puesta. Empezaron a caminar uno al lado del otro, en silencio, por la calle empapada. Santiago redujo el paso para que ella pudiera seguirlo, y notó que cojeaba ligeramente. «¿Estás herida?» «No es nada, solo un rasguño». Él no insistió. Había dicho que no haría preguntas, e iba a mantener su palabra. Caminaron 3 manzanas más, hasta llegar a un edificio antiguo de 4 plantas, con la pintura desconchada y las ventanas con rejas oxidadas. Santiago vivía en el 2.º piso. Subió las escaleras con cuidado para no hacer ruido y no despertar a los vecinos. Ella lo siguió. Cada escalón parecía exigir un esfuerzo inmenso de su cuerpo exhausto. Cuando llegaron a la puerta del apartamento, Santiago sacó la llave del bolsillo y abrió lentamente. El apartamento era pequeño y sencillo. El salón tenía un sofá viejo pero limpio, una televisión de tubo sobre una mesita de madera y algunas estanterías con libros infantiles y juguetes de Sofía. La cocina estaba integrada en el salón, separada solo por una barra baja. Había 2 puertas, una que llevaba a la única habitación y otra al baño. Santiago encendió la luz e hizo un gesto para que entrara. La joven dio unos pasos tímidos mirando a su alrededor como si estuviera entrando en un territorio desconocido y peligroso. «Puedes estar tranquila», dijo Santiago en voz baja. «Mi hija está durmiendo en la habitación. Yo dormiré en la colchoneta en el suelo al lado de su cama, como siempre hago cuando llego tarde. El sofá es todo tuyo». Fue hasta el armario empotrado del pasillo y sacó una manta limpia, 2 sábanas y una toalla. Lo puso todo sobre el sofá. «Puedes darte una ducha caliente si quieres. Te sentará bien y te prestaré una camiseta seca. La tuya está empapada». La joven solo asintió todavía sin palabras. Santiago cogió una sudadera vieja y se la entregó. Señaló el baño. «Las toallas están colgadas ahí dentro. Siéntete como en casa». Ella cogió la toalla y la sudadera con las manos temblorosas y se dirigió al baño. Santiago oyó cerrarse la puerta y poco después el sonido de la ducha. Mientras tanto, fue a la cocina, calentó un poco de agua y preparó una manzanilla. Dejó la taza humeante sobre la mesita de centro al lado del sofá. Después fue a la habitación a ver a Sofía. La niña dormía profundamente, abrazada al osito de peluche gastado que le habían regalado en su 4º cumpleaños. Santiago sonrió, sintiendo que el corazón se le encogía de amor. Todo lo que hacía era por ella. Cada turno extra, cada sacrificio, cada elección difícil. Todo era para asegurarse de que Sofía tuviera una vida mejor que la que él había tenido. Cerró la puerta de la habitación lentamente y volvió al salón. Unos minutos después, la joven salió del baño. Llevaba el pelo húmedo peinado hacia atrás, la cara limpia, y vestía la sudadera que le quedaba demasiado grande. Parecía más joven así, más vulnerable. Los ojos todavía estaban rojos, pero parecía un poco más tranquila. «Te he preparado una manzanilla», dijo Santiago señalando la taza. «Ayuda a relajarse». «Gracias», respondió ella, y esta vez había un hilo de emoción genuina en su voz. Se sentó en el sofá, cogió la taza con ambas manos y bebió lentamente. Santiago empezó a arreglar las sábanas sobre el sofá, improvisando algo parecido a una cama.
Ella observaba cada uno de sus movimientos, todavía tratando de entender por qué aquel extraño estaba siendo tan amable sin pedir nada y cambio. «Soy Santiago», dijo él sin mirarla directamente, concentrado en alisar la sábana. «Trabajo en la construcción. Somos solo mi hija, Sofía, y yo». La joven se quedó en silencio un momento, como si estuviera decidiendo si debía o no revelar su nombre. Finalmente murmuró: «Beatriz». «Encantado, Beatriz. Mira, sé que no me conoces y no tienes motivos para confiar en mí, pero puedes dormir tranquila. Nadie te va a molestar aquí». Ella asintió, y Santiago se dio cuenta de que sus ojos estaban llorosos. No sabía qué le había pasado, no sabía de dónde venía ni por qué estaba sola en aquella calle en mitad de la madrugada, pero sabía que cargaba con un dolor profundo. «Si necesitas algo durante la noche, solo tienes que llamarme. Estaré en la habitación». Santiago esperó un instante más, pero como ella no dijo nada, simplemente asintió con la cabeza y se dirigió a la habitación. Antes de cerrar la puerta, miró hacia atrás una vez más. Beatriz estaba tumbada en el sofá, de espaldas a él, con la manta subida hasta el cuello. Parecía tan pequeña, tan frágil. Entró en la habitación, preparó la colchoneta en el suelo junto a la cama de Sofía y se acostó, pero tardó mucho tiempo en poder dormir. Se quedó pensando en la joven del salón, en las circunstancias que la habían llevado hasta allí y en lo que traería el mañana. En el salón, Beatriz tampoco pudo dormir de inmediato. Estaba agotada, le dolía el cuerpo, le palpitaba la cabeza, pero por primera vez en días se sentía segura. No sabía explicar por qué. Quizás era la voz tranquila de Santiago o la forma respetuosa en que la había tratado, sin juicios, sin preguntas invasivas. Quizás era el olor a hogar que tenía aquel apartamento, sencillo, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Cerró los ojos y dejó que las lágrimas rodaran silenciosamente por su rostro. Ya no eran lágrimas de desesperación, sino de un alivio profundo e inesperado. Durante unas horas, al menos, no tendría que correr, no tendría que esconderse, no tendría que tener miedo. Poco a poco, el cansancio la venció y se quedó dormida. El despertar llegó con la tímida luz del amanecer entrando por la ventana del salón y con un ligero ruido procedente de la cocina. Beatriz abrió los ojos lentamente, desorientada por un segundo. ¿Dónde estaba? ¿Qué había pasado? Entonces los recuerdos de la noche anterior volvieron. La lluvia, el hombre, la amabilidad inesperada. Se sentó en el sofá y vio a Santiago en la cocina, preparando café. Llevaba una camiseta sencilla y unos vaqueros, el pelo todavía despeinado. Cuando se dio cuenta de que se había despertado, sonrió. «Buenos días. ¿Has dormido bien?» Beatriz asintió. «Sorprendentemente, sí. Estoy haciendo café. También hay pan. No es nada muy elaborado, pero llena el estómago». En ese momento la puerta de la habitación se abrió y apareció una niña pequeña, frotándose los ojos soñolientos. Tenía el pelo castaño y, rizado recogido en una coleta medio torcida, llevaba un pijama rosa con dibujos de estrellas y sostenía el osito contra el pecho. Sofía se detuvo en cuanto vio a Beatriz, con los ojos muy abiertos de sorpresa. «Papá, hay una chica en nuestro salón». Santiago se rió por lo bajo. «Lo sé, hija. Es Beatriz. Va a desayunar con nosotros hoy». Sofía miró de Beatriz al padre y de vuelta a Beatriz, curiosa pero sin miedo. Era una niña acostumbrada a confiar en el juicio de su padre. Si él decía que todo estaba bien, entonces todo estaba bien. «Hola», dijo Beatriz intentando sonreír a pesar de la incomodidad de la situación. «Hola», respondió Sofía, y luego, con la sinceridad brutal de los niños, preguntó: «¿Eres amiga de mi papá?» Beatriz dudó, sin saber qué responder. Fue Santiago quien salvó la situación. Beatriz necesitaba un sitio donde quedarse anoche, y le ofrecí el sofá. «¿Recuerdas que siempre te digo que hay que ayudar a la gente cuando lo necesita?» Sofía asintió con seriedad. «Igual que cuando doña Marta me ayuda cuando tú estás trabajando». «Exacto.
La niña entonces se acercó a Beatriz, todavía sosteniendo el osito, y la miró con aquellos ojos grandes y oscuros, llenos de curiosidad infantil. ¿Quieres conocer a mi osito? Se llama Miel. Beatriz sintió que el corazón se le encogía. Hacía tanto tiempo que no veía una inocencia tan pura, tanto tiempo que no se sentía parte de algo genuino. «Es muy bonito», dijo ella, y esta vez la sonrisa fue real. Sofía se subió al sofá junto a Beatriz y empezó a contarle animadamente cosas sobre el osito, sobre el colegio, sobre los dibujos que le gustaba ver. Santiago observaba la escena desde la cocina, con una mezcla de alivio y aprensión. Sofía era muy comunicativa, muy afectuosa, y tenía miedo de que se encariñara con Beatriz rápidamente, sobre todo porque no sabía cuánto tiempo se quedaría la joven allí. El café estuvo listo, y Santiago las llamó a las 2 a la mesa. Era un desayuno sencillo: pan con mantequilla, café con leche, algo de fruta, pero estaba hecho con cariño, y eso marcaba la diferencia. Beatriz comió despacio, saboreando cada cosa como si fuera la primera vez. Hacía tanto tiempo que no comía tranquila, sin prisas, sin miedo. «¿En qué trabajas, Beatriz?», preguntó Santiago intentando sonar casual. Ella tragó saliva. «Estoy en paro», respondió, lo que era una media verdad. «Estoy buscando algo». Santiago asintió sin presionar. «Conozco a algunas personas que podrían necesitar a alguien. La dueña de la lavandería de la calle del Consejero siempre está contratando. El trabajo es duro, pero paga bien». Beatriz sintió una mezcla de gratitud y vergüenza. Aquel hombre, que apenas la conocía, estaba intentando ayudarla a encontrar un trabajo. Mientras tanto, ella ocultaba todo sobre quién era realmente. «Te lo agradezco, de verdad». Después del desayuno, Santiago tuvo que irse a trabajar. Le dijo a Beatriz que podía quedarse allí si quería, descansar un poco más. Sofía estaría en el colegio hasta la tarde, y cuando volviera, doña Marta vendría a buscarla. «¿Estás seguro?», preguntó Beatriz, todavía sin creer su generosidad. «Lo estoy. La llave de repuesto está debajo del felpudo. Si decides irte, solo déjala ahí de nuevo. Si decides quedarte hasta que vuelva, hablamos mejor por la noche». Cogió la mochila, se despidió de Sofía con un beso en la frente y se fue, dejando a Beatriz sola en el apartamento. Ella se quedó de pie en medio del salón durante un largo rato, intentando procesarlo todo. Aquel hombre había confiado en Minos. Ella había dejado su propia casa en manos de una completa extraña y no había pedido nada a cambio. Beatriz miró a su alrededor. El apartamento era humilde, pero cada rincón respiraba amor. Las fotos de Sofía colgadas en la pared, los dibujos de la niña pegados con imanes en la nevera, los juguetes organizados en una caja en un rincón del salón. Era un verdadero hogar. Se sentó en el sofá, abrazó las rodillas contra el pecho y por primera vez en mucho tiempo se permitió llorar. No de tristeza, sino de una mezcla confusa de gratitud, alivio y culpa. Gratitud por la bondad inesperada. Alivio por haber encontrado un puerto seguro, aunque fuera temporal. Y culpa por no haber sido completamente honesta. Beatriz sabía que no podía quedarse allí para siempre. Sabía que en algún momento tendría que enfrentarse a la realidad que había dejado atrás. Pero por ahora, en aquel pequeño apartamento en el centro de Madrid, había encontrado algo que nunca imaginó que existiera de verdad. Había encontrado la pura amabilidad de alguien que ayudaba sin esperar recompensa, que acogía sin juzgar, que ofrecía refugio sin pedir nada más que respeto a cambio. Y eso, se dio cuenta, era el comienzo de algo que cambiaría para siempre el rumbo de su vida. Los días siguientes fueron una extraña mezcla de adaptación y descubrimiento para Beatriz. Había decidido quedarse, al menos por el momento, y Santiago no puso ninguna objeción. No le cobró alquiler, no estableció reglas estrictas, solo le pidió que respetara el espacio y ayudara en lo que pudiera. Era un acuerdo tácito, basado en la confianza mutua y en la comprensión silenciosa de que ambos necesitaban ese arreglo, cada uno por sus propias razones. Al segundo día, Beatriz intentó ayudar en la cocina. Santiago
Se había ido temprano a trabajar y Sofía se estaba arreglando para el colegio. Beatriz decidió preparar el desayuno como forma de devolver la hospitalidad. Cogió los huevos de la nevera, la sartén del armario y empezó a trabajar con una determinación que superaba con creces su habilidad culinaria. Nunca había cocinado de verdad. En su vida anterior siempre había alguien que lo hiciera. Empleadas, cocineras, chefs privados. Sus manos, acostumbradas a sostener copas de cristal y bolígrafos de oro, ahora sostenían una espátula de plástico gastada y luchaban por cascar huevos sin derramar la mitad en el fregadero. Sofía apareció en la cocina ya vestida con el uniforme escolar, el pelo peinado en una coleta que Beatriz había intentado hacerle la noche anterior. La niña se detuvo al ver a Beatriz frente a los fogones y una sonrisa iluminó su rostro. «¿Estás haciendo el desayuno?», preguntó animada. «Lo estoy intentando», respondió Beatriz con una sonrisa nerviosa. Sofía arrastró una silla y se subió a ella para quedar a la altura de la barra, observándolo todo con curiosidad. Beatriz intentaba remover los huevos en la sartén, pero estaba claro que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. La clara empezó a pegarse al fondo, la yema se esparció de forma irregular, y cuando intentó darle la vuelta a todo de una vez, la mitad se cayó de la sartén y resbaló por el lateral de la cocina. «¡Ay, no!», murmuró Beatriz, sintiendo que la cara le ardía de vergüenza. Sofía se rió, pero no fue una risa maliciosa. Era la risa inocente de una niña ante algo inesperado y divertido. «Nunca has hecho huevos antes, ¿verdad?». Beatriz suspiró. «¿Es tan obvio?». «Un poquito», admitió Sofía asintiendo. «Pero no pasa nada. Mi papá también quemó los huevos la primera vez que intentó hacerlo solo. Me lo contó». Beatriz miró a la niña y no pudo evitar sonreír. Había algo tan reconfortante en la sinceridad infantil, en la capacidad que tenía Sofía de hacer que cualquier situación pareciera menos grave de lo que era. En ese momento, la puerta del apartamento se abrió y entró Santiago. Había olvidado la cartera sobre la mesita y había vuelto a por ella. Al ver la escena en la cocina, los huevos derramados, Beatriz con la espátula en la mano y una expresión de desesperación en el rostro, lo entendió todo de inmediato. «Deja que te ayude con eso», dijo quitándole la espátula de la mano con delicadeza. «Quería ayudar, haceros el desayuno, pero lo he estropeado todo», dijo Beatriz, sintiéndose inútil. «No has estropeado nada», respondió Santiago, ya limpiando la cocina y cogiendo más huevos. «Son cosas que pasan. La primera vez que intenté hacer un huevo frito para Sofía, acabé sirviéndole una tortita dura de tanto darle la vuelta. Se la comió igual, porque dijo que era una tortita de huevo, e inventamos que era una receta nueva». Sofía se rió a carcajadas con el recuerdo. «Estaba horrible, papá». Santiago fingió indignación. «Oye, dijiste que te había gustado». «Mentí para no ponerte triste». Los tres se rieron juntos, y Beatriz sintió algo cálido en el pecho. Aquella familia tenía una ligereza, una capacidad de transformar los malos momentos en recuerdos divertidos que nunca había experimentado. Santiago preparó nuevos huevos, esta vez perfectamente fritos, y se los sirvió a las dos. Cogió la cartera que había venido a buscar, besó la frente de Sofía y se despidió de nuevo. Antes de salir, sin embargo, se detuvo en la puerta y miró a Beatriz. «Más tarde te llevo a la lavandería. Si todavía te interesa». «Me interesa», respondió Beatriz sin dudar. Y así comenzó la nueva rutina de Beatriz. Santiago la llevó a la lavandería Santa Efigenia, un establecimiento modesto en una calle lateral, con máquinas antiguas pero bien conservadas y un fuerte olor a detergente y suavizante. La dueña, una señora de unos 60 años llamada Vera, miró a Beatriz de arriba abajo con desconfianza. «¿Has trabajado en una lavandería antes?», preguntó directamente sin rodeos. «No», admitió Beatriz, «pero aprendo rápido y trabajo duro». Vera intercambió una mirada con Santiago, quien hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza, como diciendo que confiara en él. La mujer suspiró. «Está bien, te daré una oportunidad.
Pero el trabajo es pesado, ¿eh? No es para cualquiera. Empiezas mañana, a las 6 de la mañana. Beatriz asintió, dio las gracias y salió de la lavandería con una mezcla de alivio y ansiedad. Tenía un trabajo, algo que nunca había necesitado en toda su vida, pero que ahora representaba su independencia, su oportunidad de empezar de nuevo. El primer día de trabajo fue brutal. Beatriz llegó puntualmente a las 6 de la mañana y fue inmediatamente lanzada al ritmo frenético de la lavandería. Separar ropa por color y tipo de tejido, cargar fardos pesados de un lado a otro, manejar las máquinas gigantescas, doblar sábanas enormes de hotel, planchar uniformes almidonados. Sus manos, que nunca habían hecho nada más pesado que sostener un bolso de diseño, empezaron a dolerle después de la primera hora. Su espalda se quejaba con cada movimiento. Sus pies, dentro de un par de zapatillas viejas que Santiago le había prestado, le ardían. Los otros empleados la observaban con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Era obvio que ella no era de allí. Aunque intentaba mezclarse, usando ropa sencilla prestada, había algo en su postura, en su forma de hablar, que delataba un origen diferente. Pero Beatriz no se rendía. Hacía todo lo que le pedían, incluso cuando se equivocaba, incluso cuando Vera le gritaba por poner ropa de color con la blanca o por no doblar las sábanas de la manera correcta. Durante la pausa para comer, se sentó en el pequeño patio trasero de la lavandería, comiéndose el bocadillo de mortadela que Santiago le había preparado esa mañana. Le temblaban las manos de cansancio. Le estaban saliendo ampollas en los dedos. Le dolía todo el cuerpo. Y todavía le quedaban 5 horas de trabajo por delante. Una de las empleadas más mayores, llamada Concepción, se sentó a su lado. Era una mujer negra de mediana edad, con manos callosas y una sonrisa amable. «El primer día siempre es el peor», dijo. «Pero tú aguantas. Te he visto trabajar. No te rindes fácilmente». Beatriz esbozó una sonrisa cansada. «No tengo la opción de rendirme». «Todo el mundo tiene opción», respondió la mujer. «Pero no todo el mundo tiene el coraje de quedarse». Aquellas palabras resonaron en la cabeza de Beatriz durante toda la tarde. Coraje de quedarse. Eso era lo que estaba intentando hacer. Quedarse en un mundo que era completamente diferente al suyo, pero que de alguna forma extraña tenía más sentido que todo lo que había dejado atrás. Cuando terminó la jornada, a las 6 de la tarde, Beatriz apenas podía caminar. Cogió el sueldo del día, unos billetes arrugados que Vera le entregó, y empezó a caminar de vuelta al apartamento de Santiago. A cada paso le dolían más los pies. Las zapatillas prestadas eran un número más pequeño que el suyo y le apretaban los dedos. Pero continuó. Al llegar al apartamento, encontró a Santiago preparando la cena mientras Sofía hacía los deberes en la mesa del salón. La niña levantó la vista cuando Beatriz entró y corrió a abrazarla. «¿Has vuelto?», gritó animada. Beatriz abrazó a la niña, sintiendo que las lágrimas le picaban en los ojos. «He vuelto, sí». Santiago se giró desde los fogones y vio el estado en que se encontraba. El rostro exhausto, las manos marcadas, la forma en que cojeaba ligeramente. No dijo nada, solo le señaló la silla. «Siéntate, la cena está casi lista». Beatriz se sentó agradecida y Sofía volvió a su lado mostrándole los deberes. La niña hablaba sin parar, contando cosas del colegio, de los amigos, de la profesora. Beatriz intentaba prestar atención, pero el cansancio era tan grande que todo parecía suceder a cámara lenta. Después de la cena, ayudó a fregar los platos, incluso con las manos doloridas. Santiago intentó decirle que no era necesario, que podía descansar, pero Beatriz insistió. No quería ser una carga. No quería que él pensara que era una inútil o una mimada. Esa noche se acostó en el sofá más temprano de lo normal, con el cuerpo gritando por un descanso, pero no podía dormir. El dolor en los pies era demasiado intenso. Se giró de un lado a otro, intentando encontrar una posición cómoda, pero nada ayudaba. Estaba casi consiguiendo dormirse cuando oyó un ligero ruido en el salón.
Abrió los ojos y vio a Santiago allí, sosteniendo algo. Encendió la lamparita y Beatriz vio que era una caja de zapatos. «Perdona que te despierte», dijo en voz baja, «pero me di cuenta de que te dolían los pies, y esas zapatillas que llevas son demasiado pequeñas, así que pasé por una tienda después del trabajo y te compré esto». Puso la caja sobre la mesita de centro. Dentro había un par de zapatillas nuevas, sencillas pero de buena calidad, y junto a ellas una pequeña nota escrita a mano. Beatriz cogió la nota con manos temblorosas y la leyó a la luz de la lamparita. «Si decides irte mañana, lo entenderé. Pero si te vas, al menos no te vayas con dolor en los pies. Nadie merece caminar sintiendo dolor». Las lágrimas que había estado conteniendo durante todo el día finalmente cayeron. No eran lágrimas de tristeza o de dolor físico, sino de una emoción profunda que no sabía nombrar. ¿Gratitud? ¿Afecto? ¿Pertenencia? Quizás una mezcla de todo eso. Santiago no supo qué hacer ante su llanto. Dio un paso adelante, vacilante. «Oye, si he hecho algo mal, perdona. No quería ponerte así». Beatriz negó con la cabeza intentando hablar a través de las lágrimas. «No has hecho nada mal. Es que nadie había hecho algo así por mí, sin esperar nada a cambio, solo porque le importaba». Santiago se encogió de hombros, un poco avergonzado. «Es lo correcto». «Pero no todo el mundo hace lo correcto», dijo Beatriz secándose los ojos. «Tú y Sofía sois las personas más amables que he conocido». Santiago sonrió levemente. «Sofía tiene esa facilidad para que le guste la gente. Te adoptó el primer día». «¿Y tú?», preguntó Beatriz, mirándolo directamente por primera vez con los ojos sin miedo ni desconfianza. «Tú también me adoptaste». Santiago sostuvo su mirada durante un largo momento antes de responder. «Digamos que te di una oportunidad y has demostrado que valió la pena». Hubo un silencio cómodo entre ellos. No era necesario decir nada más. Ambos entendían lo que significaba ese momento. Era el comienzo de una confianza más profunda, de una conexión que iba más allá de la simple caridad. Santiago se levantó. «Bueno, ahora descansa de verdad. Y mañana usa esas zapatillas nuevas, te ayudarán». Volvió a la habitación y Beatriz se quedó sola en el salón, mirando la caja de zapatos como si fuera el regalo más valioso que jamás había recibido. Y en cierto modo, lo era. Porque no venía acompañado de expectativas, de exigencias o de segundas intenciones, venía solo de una preocupación genuina por su bienestar. Se probó las zapatillas. Le quedaban perfectas, y finalmente, con los pies cómodos y el corazón más ligero de lo que había estado en semanas, Beatriz consiguió dormir. Los días se convirtieron en semanas. Beatriz continuó trabajando en la lavandería, y aunque el servicio seguía siendo pesado, se fue acostumbrando. Sus manos desarrollaron callos, sus músculos se fortalecieron, y lo más importante, se ganó el respeto de Vera y de los demás empleados. Ya no era la pija perdida que había llegado el primer día. Era alguien que trabajaba duro y no se quejaba. En el apartamento, la rutina también se estableció. Beatriz se levantaba temprano, ayudaba a preparar el desayuno, llevaba a Sofía al colegio antes de ir a trabajar y volvía por la noche para cenar con ellos. Poco a poco, sin que nadie se diera cuenta exactamente de cuándo, dejó de ser una invitada temporal y se convirtió en parte de aquella pequeña familia. Sofía la adoraba. La niña seguía a Beatriz por todas partes cuando estaba en casa, le contaba sus secretos, le pedía ayuda con los deberes, quería que la peinara antes de dormir, y Beatriz, que nunca había tenido hermanos ni convivido con niños, descubrió que le gustaba. Le gustaba ser importante para alguien de una forma tan pura y simple. Con Santiago la relación era diferente. Había una conexión creciente entre ellos, pero ambos eran cuidadosos para no cruzar ciertas líneas. Conversaban durante la cena, se reían de las historias del otro, trabajaban juntos en las tareas domésticas, pero había una distancia respetuosa, un entendimiento tácito de que ambos tenían sus espacios y sus secretos. Hasta que una noche todo cambió. Era una madrugada de sábado.
Santiago había hecho un turno extra en la construcción durante la semana y ahora tenía que hacer una entrega urgente de material para un cliente particular. Era un trabajo extra que había aceptado para ganar un dinero adicional. Iba a ir solo, pero Beatriz, que no podía dormir, se ofreció a ayudar. «Voy contigo». 4 manos trabajan más rápido que 2. Santiago dudó, pero acabó aceptando. Dejaron a Sofía durmiendo bajo el cuidado de doña Marta y cogieron la furgoneta vieja que Santiago usaba para los trabajos particulares. La dirección estaba en una zona más alejada, en un polígono industrial. Las calles estaban desiertas a esa hora. Santiago aparcó frente a un almacén y empezó a descargar los sacos de cemento. Beatriz ayudaba como podía, aunque cada saco pesaba casi tanto como ella. Fue cuando terminaron y estaban volviendo a la furgoneta cuando ocurrió. Un perro enorme y agresivo apareció de la nada, ladrando ferozmente y corriendo en su dirección. Beatriz entró en pánico. Gritó y corrió sin pensar, tropezando con una irregularidad del asfalto. Cayó con fuerza, raspándose las rodillas y las manos. El perro seguía avanzando y Santiago corrió para interponerse entre el animal y Beatriz. Cogió un trozo de madera que estaba en el suelo e hizo movimientos bruscos, gritando para ahuyentar al bicho. El perro, asustado por su reacción, retrocedió y huyó. Santiago se giró inmediatamente hacia Beatriz. Ella estaba en el suelo, temblando, con sangre corriendo por sus rodillas. «¿Estás bien?», preguntó, arrodillándose a su lado y examinando las heridas. «Estoy bien, solo me he asustado». Santiago la ayudó a levantarse, pero cuando intentó apoyar el peso en el pie derecho, hizo una mueca de dolor. Se había torcido el tobillo en la caída. «Vámonos de aquí», dijo Santiago, pasando el brazo de ella sobre sus hombros para apoyarla. Volvieron a la furgoneta y Santiago condujo en silencio de vuelta a casa. Pero no era un silencio tranquilo. Beatriz podía sentir la tensión que emanaba de él. Sus manos apretaban el volante con fuerza. La mandíbula estaba contraída. Cuando llegaron al apartamento, Santiago todavía no había dicho una palabra. Ayudó a Beatriz a subir las escaleras, a entrar, a sentarse en el sofá. Cogió el botiquín de primeros auxilios y empezó a limpiar sus heridas con movimientos mecánicos y bruscos. «Oye, eso duele», se quejó Beatriz. Santiago se detuvo, respiró hondo y cuando la miró sus ojos brillaban de rabia y algo más que ella no pudo identificar de inmediato. «No deberías haber corrido», dijo, y había una dureza en su voz que nunca había oído antes. «Te dije que te quedaras en el coche. ¿Por qué no te quedaste? Me asusté. ¿Y si te hubieras hecho daño de verdad? ¿Y si te hubieras roto algo? ¿Y si el perro te hubiera alcanzado?» «Pero no me alcanzó». «Pero podría haberlo hecho», prácticamente gritó Santiago, y entonces se detuvo, dándose cuenta de que había perdido el control. Hubo un silencio pesado. Beatriz lo miró, confundida y un poco asustada por la reacción desproporcionada. Santiago se dio cuenta y se pasó las manos por la cara, intentando calmarse. «Perdona», dijo más bajo. «Perdona por gritar. Es que cuando te vi en el suelo tuve miedo, mucho miedo, y esa sensación no me gusta tenerla». «¿Miedo de qué?», preguntó Beatriz en voz baja. Santiago la miró durante un largo momento antes de responder. «Miedo a perderte». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cargadas de un significado que ambos empezaban a percibir, pero que aún tenían miedo de nombrar. Beatriz sintió que el corazón se le aceleraba. Santiago desvió la mirada, como si estuviera arrepentido de haberlo dicho en voz alta. «Te traje aquí para ayudarte, para darte un techo», continuó, todavía sin mirarla. «Pero de alguna manera te convertiste en más que eso. Te convertiste en parte de nuestra vida, de mi vida, y la idea de que algo malo pudiera pasarte me dio un miedo que no siento desde que la madre de Sofía nos dejó». Fue la primera vez que Santiago mencionaba a la madre de Sofía, y Beatriz se dio cuenta del peso de aquellas palabras. No sabía qué decir, no sabía cómo procesar aquella confesión. Santiago volvió a limpiar sus heridas, esta vez con mucho más cuidado. Le puso antiséptico, le puso tiritas,
Le vendó el tobillo. Lo hizo todo en silencio, y cuando terminó, se quedó allí, arrodillado frente a ella, sosteniendo su mano entre las suyas. Beatriz miró a Penny Nonsinson, aquel hombre, la forma en que la cuidaba con tanta atención, y sintió que algo se movía dentro de su pecho. Algo profundo y aterrador y maravilloso al mismo tiempo. Levantó la mano libre y le tocó la cara con delicadeza. Santiago cerró los ojos al contacto, y cuando los abrió de nuevo, había en ellos una vulnerabilidad que Beatriz nunca había visto. «Nadie se había preocupado por mí así», dijo. «Nadie había tenido miedo de perderme porque nadie me había visto de verdad». «Yo te veo», dijo Santiago. «Y yo te veo a ti también», respondió Beatriz. Se quedaron así, mirándose el uno al otro, un torbellino de emociones pasando entre sus miradas. Pero entonces Santiago se apartó, levantándose. «Necesitas descansar. Mañana no vas a trabajar. Te quedarás en casa hasta que ese tobillo mejore». Beatriz no discutió. Estaba agotada, no solo física, sino emocionalmente. Santiago apagó las luces y se fue a la habitación, pero ninguno de los dos pudo dormir esa noche, ambos procesando lo que había sucedido, lo que se había dicho y lo que todo aquello significaba para ellos. Las semanas que siguieron a aquella madrugada fueron de una dulzura extraña y cautelosa. Santiago y Beatriz no volvieron a tocar el tema de los sentimientos confesados, pero algo había cambiado entre ellos. Había más miradas que duraban un segundo más de lo necesario. Había más proximidad accidental cuando pasaban uno junto al otro en la pequeña cocina. Había más sonrisas compartidas por motivos que ni ellos mismos sabían explicar. Sofía, con la aguda percepción de los niños, se daba cuenta de todo. Una noche, mientras Beatriz la ayudaba a cepillarse los dientes antes de dormir, la niña preguntó con la naturalidad característica de la infancia: «¿Te vas a casar con mi papá?» Beatriz casi se atraganta con su propia saliva. «¿Qué? ¿Por qué preguntas eso?» «Porque sonríe más cuando tú estás cerca, y tú también sonríes más. Y en el cole, Julia dijo que cuando los adultos se quedan sonriendo el uno al otro así, es porque se van a casar». Beatriz no sabía si reír o avergonzarse. «Los adultos son complicados, Sofía. A veces sonreímos porque estamos felices. Solo eso». «¿Tú eres feliz aquí?» La pregunta era tan directa, tan honesta, que Beatriz no tuvo escapatoria. Se arrodilló frente a la niña y le cogió las manitas. «Lo soy, muy feliz. Más feliz de lo que he sido en mucho tiempo». Sofía sonrió, satisfecha con la respuesta. «¿Entonces te vas a quedar para siempre?» Beatriz sintió que el corazón se le encogía. Quería decir que sí, quería prometer que nunca se iría, pero había un peso en el pecho que le impedía hacer esa promesa. Había secretos que aún no había contado. Había una vida entera que había dejado atrás y que, en algún momento, vendría a cobrar su precio. «Me quedaré todo el tiempo que pueda», respondió, y era la única verdad que podía ofrecer en ese momento. La rutina continuó. Beatriz trabajaba en la lavandería durante el día. Ayudaba en las tareas domésticas, cuidaba de Sofía, cenaba con Santiago. Los fines de semana, los tres salían juntos. Iban al parque, al mercado municipal, o simplemente paseaban por las calles del centro, mirando escaparates y hablando de todo y de nada. Eran momentos sencillos, pero que Beatriz guardaba en su corazón como tesoros preciosos. Fue una tarde de jueves, durante la jornada en la lavandería, cuando todo empezó a desmoronarse. Beatriz estaba en la zona de atención al público, recibiendo ropa de un cliente, cuando algo se cayó de su bolso que estaba colgado en la silla detrás del mostrador. Fue un ruido discreto, metálico, que ella ni siquiera notó de inmediato. Pero Vera sí se dio cuenta. La dueña de la lavandería estaba pasando por allí y vio el objeto en el suelo. Se agachó para cogerlo y se quedó paralizada. Era un collar. Pero no era un collar cualquiera. Era una pieza de alta joyería, con diamantes auténticos engastados en oro blanco. El tipo de joya que costaba más de lo que valía toda la lavandería. Vera miró de Beatriz al collar y de vuelta a Beatriz. La joven todavía
Estaba concentrada en la atención, rellenando la ficha del cliente, ajena a lo que había sucedido. Pero cuando finalmente se giró y vio a Vera sosteniendo el collar, su rostro palideció. «¿De dónde has sacado esto?», preguntó Vera, la voz baja pero cargada de desconfianza. «Es mío», respondió Beatriz automáticamente, extendiendo la mano para coger el collar. «¿Tuyo? ¿Una empleada de lavandería con un collar que vale más que un año de sueldo? Explícamelo bien, niña». Los otros empleados habían dejado de trabajar y ahora observaban la escena con curiosidad. Beatriz sintió que el pánico le subía por la garganta. ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo contar la verdad sin revelarlo todo? «Fue un regalo», dijo, pero la mentira sonó débil incluso para sus propios oídos. «¿Regalo de quién? ¿De dónde vienes al final? ¿Por qué una chica como tú está trabajando en un sitio como este?» Las preguntas llegaban como golpes, y Beatriz no tenía respuestas que pudiera dar sin destruir la vida que había construido allí. Cogió el collar de las manos de Vera, lo guardó en el bolso e intentó volver al trabajo, pero la dueña de la lavandería la sujetó del brazo. «O me das una explicación o tendré que llamar a la policía, porque si has robado esto de algún sitio...». «No lo he robado», dijo Beatriz con la voz temblorosa. «Te juro que no lo he robado. Es mío por derecho, pero no puedo explicarlo ahora. Por favor, Vera, confía en mí». Vera la miró a los ojos durante un largo momento. Había desesperación allí, pero también sinceridad. Finalmente, soltó el brazo de Beatriz. «Tienes hasta el final del turno para darme una explicación mejor. Si no, no puedo mantenerte trabajando aquí». Beatriz asintió, sintiendo que las lágrimas amenazaban con caer. Pasó el resto del día en una neblina de ansiedad, sus manos trabajando mecánicamente, mientras su mente daba vueltas en círculos, intentando encontrar una salida. Cuando terminó el turno, no fue a hablar con Vera. Simplemente cogió sus cosas y se fue. Sabía que probablemente había perdido el trabajo, pero en ese momento no le importaba. Necesitaba ir a casa. Necesitaba estar cerca de Santiago y Sofía. Necesitaba esa sensación de seguridad, aún sabiendo que era temporal y frágil. Pero cuando llegó al apartamento, encontró a Santiago sentado en el sofá, con el móvil en la mano y una expresión que nunca había visto antes en su rostro. No era rabia exactamente, era decepción. Y eso era peor. «¿Vas a contarme quién eres realmente?», dijo sin rodeos en cuanto ella entró. Beatriz se detuvo en la puerta, con el corazón desbocado. «¿Qué?». Santiago levantó el móvil. En la pantalla había una noticia de un portal de cotilleos de la ciudad. Y allí estaba ella, una foto suya de hacía unos meses, en una fiesta benéfica, con un vestido de gala y el famoso collar de diamantes. El titular decía: «Heredera de Almeida Inversiones desaparecida hace 3 semanas. La familia ofrece recompensa por información». Beatriz sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Cómo lo había encontrado? «Vera me llamó», explicó Santiago, como si leyera sus pensamientos. «Dijo que habías aparecido con un collar carísimo y que estaba preocupada. Me pareció extraño, busqué tu nombre en internet y encontré esto». «Entonces es verdad. ¿Eres Beatriz Almeida? Hija de Eduardo Almeida, el dueño de la mitad de los edificios de oficinas de Madrid». Beatriz no pudo responder. Solo asintió, las lágrimas finalmente cayendo. Santiago soltó una risa amarga, y yo, como un idiota, pensando que estaba ayudando a alguien necesitado. Debes de habértelo pasado muy bien viendo cómo viven los pobrecitos, ¿no? ¿Fue como un experimento social para ti?» «No», dijo Beatriz con la voz quebrada. «No fue nada de eso. Por favor, déjame explicarte». «Pues explica. Explica qué hacía la hija de un multimillonario sola en una calle a las 2 de la mañana. Explica por qué fingiste que no tenías a dónde ir. Explica por qué me mentiste durante todo este tiempo». «No mentí», dijo Beatriz, dando un paso adelante. «Solo omití. Y omití porque tenía miedo de que reaccionaras exactamente así. Tenía miedo de que me juzgaras sin conocerme de verdad». «Ah, entonces el problema soy yo. ¿Yo soy el que se equivoca por sentirse utilizado?».
No fuiste utilizado. Nada de lo que ha pasado aquí ha sido falso. Mis sentimientos por ti y por Sofía son reales. La felicidad que he encontrado en esta casa es real, más real que cualquier cosa que haya vivido en toda mi vida. Santiago negó con la cabeza, todavía sin poder procesarlo todo. ¿Por qué te escapaste? ¿Por qué dejaste tu vida de lujo para venir a trabajar a una lavandería ganando un salario mínimo? Beatriz respiró hondo. Era hora de contar la verdad completa. Porque mi padre quería casarme con un hombre al que no amaba. Un empresario, amigo suyo, 20 años mayor. Dijo que era bueno para los negocios, que era una alianza importante. Pero no me preguntó qué quería yo. Nunca me lo preguntó. Toda mi vida ha sido así. Controlada. Planificada. Yo no era una persona. Era una pieza en el tablero de ajedrez de mi padre. Se sentó en la silla de la cocina. Las piernas le temblaban demasiado para mantenerla en pie. Esa noche que me encontraste, me había escapado de casa. Solo cogí mi móvil y este collar que era de mi madre y es lo único que tengo de ella. Pero me atracaron por el camino. Se llevaron mi móvil, mis documentos, todo. Me quedé perdida, sin saber qué hacer, a dónde ir, y entonces apareciste tú. Santiago permaneció en silencio, procesando la información. Todavía había rabia, pero también empezaba a surgir una comprensión reticente. Podrías habérmelo contado, lo habría entendido. ¿De verdad? ¿Me habrías acogido igual si hubieras sabido que soy rica? ¿O habrías pensado que solo era una pija mimada jugando a ser pobre? Santiago no respondió, porque en el fondo sabía que ella tenía razón. Habría desconfiado. Habría mantenido la distancia. No le habría dado la oportunidad de demostrar quién era realmente. Quería que me conocieras por quien soy, no por de dónde vengo, continuó Beatriz. Quería demostrarme a mí misma que podía sobrevivir por mis propias fuerzas, que era capaz de trabajar, de mantenerme, de ser útil, porque durante toda mi vida la gente solo me ha visto como la heredera, como el apellido, como una extensión del imperio de mi padre. Nadie me ha visto nunca como Beatriz. Pero yo te vi, dijo Santiago en voz baja. Siempre te vi. Lo sé, y por eso me enamoré de ti. Las palabras salieron antes de que pudiera contenerlas. Quedaron allí, suspendidas en el aire entre ellos, imposibles de ignorar o de retirar. Santiago la miró con una mezcla de emociones que ni siquiera podía nombrar. Amor, rabia, confusión, miedo, todo al mismo tiempo. Beatriz, empezó, pero fue interrumpido por un fuerte golpe en la puerta. Ambos se miraron, tensos. Santiago fue a la puerta y miró por la mirilla. Había un hombre al otro lado, sosteniendo un móvil y mirando alternativamente la pantalla y la puerta del apartamento. Santiago abrió la puerta solo una rendija. ¿Puedo ayudarle? El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Estoy buscando a una chica. Beatriz Almeida. Tengo información de que está en este apartamento. No sé de quién me habla, respondió Santiago, intentando cerrar la puerta. Pero el hombre puso el pie en la rendija. Mira, no hace falta que lo pongas difícil. Su padre ofrece 50.000 euros de recompensa por información sobre su paradero. 50.000. Eso puede cambiar una vida. Beatriz se había levantado y ahora estaba detrás de Santiago. El hombre la vio y su sonrisa se ensanchó. Ahí estás. Tu familia está. Preocupada, señorita Almeida. Su padre quiere que vuelvas a casa. No voy a volver, dijo Beatriz intentando sonar firme a pesar del miedo. El hombre se encogió de hombros. No es conmigo con quien tienes que discutir eso. Ya le he pasado la ubicación al personal de seguridad de tu padre. Deben de estar llegando en pocos minutos. Santiago sintió que el pánico subía. Miró a Beatriz y vio el terror en sus ojos. No importaba lo que había pasado entre ellos. No importaba la rabia que sentía por la mentira. Ella estaba asustada y él no podía simplemente quedarse de brazos cruzados. «Ven», dijo, cogiéndola de la mano. «Salgamos de aquí». «Corred todo lo que queráis», gritó el hombre detrás de ellos. «Os encontrarán. Es mejor que vayas por las buenas que por las malas».
Pero Santiago y Beatriz ya estaban bajando las escaleras por la salida de emergencia trasera del edificio. Corrieron por la calle lateral, giraron a la izquierda, luego a la derecha, intentando alejarse lo máximo posible. Finalmente, se detuvieron en un callejón oscuro para recuperar el aliento. Beatriz temblaba, y Santiago notó que había lágrimas en su rostro. «Sofía», dijo entre sollozos, «¿y si van a por ella? ¿Y si la usan para encontrarme?» Santiago cogió el móvil y llamó a doña Marta. La vecina confirmó que Sofía estaba bien, jugando en su casa, y que no había nadie extraño cerca. Le pidió que mantuviera a la niña allí unas horas más, inventando cualquier excusa. «Está a salvo», dijo Santiago, y Beatriz suspiró aliviada. Se quedaron allí unos minutos, en silencio. Santiago miró a la joven a su lado. Incluso en la penumbra del callejón, incluso con el rostro manchado de lágrimas, era hermosa, y se dio cuenta de algo que lo asustó. Se dio cuenta de que, a pesar de la mentira, a pesar de todo, todavía se preocupaba por ella. Todavía quería protegerla. «¿Por qué has hecho eso?», preguntó Beatriz. «¿Por qué me has ayudado a escapar? Estabas enfadado conmigo». «Todavía lo estoy», admitió Santiago. «Pero eso no significa que vaya a dejar que te lleven de vuelta a una vida que no quieres. Nadie merece ser un prisionero, ni siquiera en una jaula de oro». Beatriz lo miró con una intensidad que le hizo desviar la mirada. «Estás sangrando», dijo de repente señalando su brazo. Santiago miró y vio que tenía un corte en el antebrazo. Debía de habérselo hecho al saltar la valla trasera del edificio en la huida. No se había dado cuenta en la carrera, pero ahora que la adrenalina estaba bajando, sentía el dolor punzante. «No es nada», dijo. Beatriz cogió el bajo de su propia camiseta y rasgó un trozo improvisando un vendaje. Le ató la tela alrededor del brazo con cuidado. «Siempre haces eso», dijo en voz baja. «Siempre te haces daño por protegerme». «¿Por qué?». Santiago le cogió la mano, impidiendo que terminara el vendaje. La miró a los ojos y respondió con una honestidad brutal. «Porque cuando te vi esa primera noche, bajo la lluvia, asustada y sola, vi a alguien que necesitaba ayuda, y ayudé, porque así me criaron. Pero después, sin darme cuenta, dejaste de ser alguien a quien estaba ayudando y pasaste a ser alguien sin quien no puedo imaginar mi vida. Y eso me asusta mucho, porque vienes de un mundo diferente al mío, un mundo donde 50.000 euros es solo una recompensa cualquiera, y yo vengo de un mundo donde 50.000 euros podrían cambiarlo todo». «Y aún así no me entregaste», dijo Beatriz. «Aún así no te entregué». Se quedaron allí tan cerca que Beatriz podía sentir su respiración en la cara. Estaba a punto de decir algo cuando oyeron voces a lo lejos, voces que los buscaban. «Tenemos que movernos», dijo Santiago. Salieron del callejón y caminaron por las calles, intentando parecer solo una pareja más volviendo a casa tarde por la noche. Santiago conocía bien aquellas calles, conocía cada atajo, cada callejuela. Llevó a Beatriz a casa de un amigo que vivía a unas manzanas de allí, un compañero de trabajo que le debía algunos favores. El amigo, un hombre llamado Jorge, abrió la puerta somnoliento, pero no hizo preguntas. Solo los dejó entrar y les ofreció el sofá para pasar la noche. Cuando finalmente estuvieron a salvo, Santiago y Beatriz se sentaron uno al lado del otro en el sofá. Jorge había vuelto a su habitación, dejándolos solos. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Beatriz. Santiago suspiró. «No lo sé, pero mañana tendrás que tomar una decisión. Tendrás que elegir entre volver a tu antigua vida o seguir aquí. Y si eliges seguir, tendrás que enfrentarte a tu padre. Ya no puedes seguir huyendo». «Lo sé», dijo Beatriz. Y realmente lo sabía. Sabía que el tiempo de vivir escondida se había acabado. Sabía que en algún momento tendría que confrontar la realidad que había dejado atrás. Pero esa noche, por primera vez desde que todo había empezado, no estaba sola. Y eso marcaba toda la diferencia. Santiago la miró una última vez antes de cerrar los ojos, exhausto. «Mañana lo resolveremos todo. Ahora descansa».
Beatriz asintió, pero tardó mucho en poder dormir. Se quedó allí, observando su rostro en la penumbra, memorizando cada detalle, con miedo de que fuera la última vez que tendría esa oportunidad, porque sabía que lo peor aún estaba por llegar, y que cuando saliera el sol, todo volvería a cambiar. La mañana llegó con una luz grisácea filtrándose a través de las finas cortinas del salón de Jorge. Beatriz se despertó primero, con el cuerpo dolorido por haber dormido en una posición incómoda. Santiago todavía estaba a su lado, con la cabeza apoyada en el respaldo del sofá, el rostro marcado por el cansancio. Observó sus rasgos por un momento, grabando en su memoria cada detalle. Tenía miedo de que esa imagen pudiera ser todo lo que le quedaría pronto. Santiago abrió los ojos lentamente y se encontró con su mirada. Por un segundo, olvidaron dónde estaban y por qué. Solo existía esa conexión silenciosa que se había formado entre ellos a lo largo de las semanas. «Buenos días», dijo él, con la voz ronca de sueño. «Buenos días». El momento se rompió cuando Jorge apareció ya vestido para el trabajo, sosteniendo 2 tazas de café. «Tenéis que resolver esto hoy», dijo sin rodeos. «No es seguro que os escondáis mucho tiempo. Si su padre tiene tanto poder como decís, os encontrará tarde o temprano». Santiago sabía que su amigo tenía razón. Se levantó, estiró el cuerpo, cansado, y cogió el móvil. Tenía varias llamadas perdidas de doña Marta. Devolvió la llamada inmediatamente, con el corazón encogido. «Santiago, gracias a Dios», la voz de la vecina llegó cargada de preocupación. «Sofía no está bien. Tiene fiebre alta desde la madrugada. Le he dado medicina, pero no le baja. El mundo de Santiago se detuvo. Voy para allá ahora mismo». «Espera, hay más. 2 hombres de traje pasaron por aquí temprano buscándoos a ti y a una chica. Les dije que no sabía nada, pero estaban vigilando el edificio. Creo que todavía andan por aquí». Santiago maldijo en Simón. Voz baja. Miró a Beatriz, que se había levantado al percibir la urgencia en la conversación. «Es Sofía», dijo. «Tiene fiebre alta y hay gente vigilando mi edificio». Beatriz sintió que el pánico subía. Sofía enferma, y ella era la culpable. Si no fuera por ella, si no hubiera aparecido en sus vidas, nada de esto estaría pasando. «Voy contigo», dijo. «No», respondió Santiago. «Es arriesgado. Si te ven». «No me importa. Sofía te necesita, y puede que tú me necesites a mí. Vamos juntos». Jorge les prestó una gorra y unas gafas de sol para que Beatriz intentara disimular su apariencia. No era perfecto, pero era mejor que nada. Salieron de su casa y siguieron por las calles secundarias, evitando las vías principales. Santiago conocía cada esquina, cada atajo, y usó ese conocimiento para llegar al edificio por detrás, por la entrada de servicio. Subieron las escaleras corriendo y entraron en el apartamento. Sofía estaba tumbada en el sofá de doña Marta, con el rostro enrojecido por la fiebre, los ojos entrecerrados. Cuando vio a su padre esbozó una sonrisa débil. «Papá», murmuró. Santiago corrió hacia ella, la cogió en brazos y sintió el calor excesivo de su cuerpecito. La fiebre era realmente alta. Beatriz se quedó en la puerta observando la escena con el corazón encogido. Sofía abrió un poco más los ojos y la vio. «Vía», la llamó la niña usando el apodo cariñoso que había creado para ella. Beatriz se acercó y le cogió la manita caliente. «Estoy aquí, pequeña. Te vas a poner bien». Pero incluso diciéndolo, veía la preocupación en el rostro de Santiago. Aquella no era una fiebre común. Algo iba mal. «Tenemos que llevarla al hospital», le dijo Santiago a doña Marta. «Ahora». La vecina asintió. «Voy con vosotros». Bajaron rápidamente. Santiago llevaba a Sofía en brazos. Beatriz caminaba a su lado, y doña Marta cerraba la marcha. Cuando llegaron a la calle, Santiago buscó un taxi, pero antes de que pudiera encontrar uno, un coche negro y lujoso frenó frente a ellos. 2 hombres de traje bajaron. Eran grandes, claramente guardias de seguridad entrenados, y detrás de ellos, saliendo del asiento trasero del coche,
Había un hombre de unos 60 años, pelo canoso perfectamente peinado, traje a medida, expresión severa. Eduardo Almeida. Beatriz sintió que las piernas le flaqueaban. «Papá». Eduardo miró a su hija con una mezcla de alivio y rabia contenida. Luego sus ojos se volvieron hacia Santiago, evaluándolo de la cabeza a los pies con una mirada que no ocultaba el desdén. «Así que este es el tipo que ha escondido a mi hija». «Yo no he escondido a nadie», respondió Santiago, manteniendo la voz firme a pesar de la situación de desventaja. «Estaba aquí porque quería. Y ahora, si me disculpa, necesito llevar a mi hija al hospital». Eduardo miró a Sofía en los brazos de Santiago y algo cambió en su expresión. Solo por un segundo, pero Beatriz lo vio. Era preocupación genuina. Su padre, a pesar de todo el control y la frialdad que demostraba, no estaba completamente desprovisto de humanidad. «Mi chofer os llevará», dijo Eduardo. «Es más rápido que esperar un taxi». «No necesito su ayuda», respondió Santiago. «Pero tu hija sí la necesita», replicó Eduardo. «Y si hay algo que entiendo es la desesperación de un padre cuando un hijo está en peligro». Hubo un momento de tensión. Santiago miró a Sofía, que estaba cada vez más apática en sus brazos, y tomó la decisión más difícil. Aceptó. Entraron en el coche, Santiago sosteniendo a Sofía, Beatriz a su lado. Eduardo se sentó delante, junto al chofer. El trayecto hasta el hospital más cercano se hizo en un silencio pesado. Cuando llegaron, Santiago bajó corriendo con Sofía. Beatriz lo siguió, pero Eduardo la sujetó del brazo. «Deja que ellos resuelvan esto», dijo. «Tú vienes conmigo, necesitamos hablar». «No, necesito estar con ellos». «Beatriz». La voz de Eduardo era firme, pero no cruel. «No eres médica. No puedes hacer nada ahí dentro ahora. Deja que los profesionales cuiden de la niña». Beatriz dudó, mirando en la dirección por la que Santiago había desaparecido. Pero Eduardo ya la estaba guiando hacia una sala, de espera más reservada del hospital. Se sentaron en incómodas sillas de plástico, rodeados por el olor característico a desinfectante y el murmullo distante de urgencias. «3 semanas», empezó Eduardo. «Me has tenido preocupado durante 3 semanas. Tu abuela tuvo una crisis de hipertensión. Cancelé reuniones, contraté investigadores, te busqué por toda la ciudad. Y tú estabas aquí todo este tiempo, jugando a la Cenicienta». «No estaba jugando», respondió Beatriz, encontrando su voz. «Estaba viviendo. De verdad, por primera vez en mi vida». «¿Viviendo?» Eduardo soltó una risa sin humor. «Trabajando en una lavandería por un sueldo de miseria, durmiendo en un sofá en un apartamento minúsculo. ¿Eso es vivir para ti? Es más vida de la que tenía en el ático. Allí solo era una pieza decorativa, un símbolo, la hija perfecta que sonreía en las fotos y hacía lo que le mandaban sin cuestionar». Eduardo se quedó en silencio un momento. Cuando volvió a hablar, había algo diferente en su voz, algo que Beatriz rara vez oía: vulnerabilidad. «Solo quise lo mejor para ti. Todo lo que he construido ha sido pensando en dejarte un legado. Pero nunca me preguntaste qué quería yo. Nunca me viste como una persona separada de tus planes. Porque pensé que sabía lo que era mejor. Pensé que protegiéndote de todas las dificultades, dándote todos los lujos, estaba siendo un buen padre. Pero yo no necesitaba lujos», dijo Beatriz, las lágrimas finalmente cayendo. «Necesitaba que me vieran, que me escucharan, ser libre para tomar mis propias decisiones, aunque fueran equivocadas». Eduardo se miró las manos, como si viera en ellas algo que nunca había notado antes. «¿Y este hombre, este Santiago, te hace feliz?» «Sí», respondió Beatriz sin dudar. «Él me ve. No ve a la heredera, no ve el apellido, no ve el dinero. Me ve a mí. Y me ha enseñado que hay valor en cosas que el dinero no puede comprar, como la amabilidad sin esperar nada a cambio, como trabajar duro por algo que has conseguido con tus propias manos, como amar sin condiciones». Eduardo suspiró, pareciendo de repente más viejo y cansado. «¿Estás segura de esto? ¿Segura de que no es solo una ilusión?»
¿Que cuando pase la novedad, cuando la realidad golpee, no te arrepentirás? Estoy segura. Y si un día me arrepiento, será una elección que yo hice, no una vida que me impusieron. Antes de que Eduardo pudiera responder, Santiago apareció en la sala de espera. Estaba pálido, visiblemente afectado. Beatriz se levantó de inmediato. ¿Cómo está? Santiago respiró hondo. Meningitis viral. Necesita quedarse ingresada. Pero el médico dijo que si hubiéramos esperado unas horas más, podría haber sido grave. Muy grave. Beatriz sintió que las piernas le flaqueaban. Tuvo que apoyarse en la pared. Sofía, aquella niñita dulce y llena de vida, que la había acogido sin juicios, que se había vuelto tan importante para ella. ¿Cuánto va a costar el ingreso?, preguntó Santiago, ya temiendo la respuesta. Uno de los administradores del hospital apareció con una carpeta. Estamos hablando de al menos 15.000 euros, señor, para el tratamiento completo, medicamentos, hospitalización. Santiago palideció aún más. No tenía 15.000 euros. No tenía ni la mitad. Todos sus ahorros juntos no llegarían a eso. Yo pagaré, dijo Beatriz dando un paso adelante. Santiago la miró, sorprendido. No, no tienes por qué. Sí, tengo que hacerlo. Sofía es importante para mí. Déjame hacer esto, por favor. Había súplica en su voz, y Santiago se dio cuenta de que aquello no era por dinero. Era porque Beatriz necesitaba hacer algo, necesitaba ayudar de alguna forma, concreta. Asintió tragándose el orgullo. Beatriz se giró hacia su padre. Necesito mi cuenta y mis documentos. Eduardo estudió el rostro de su hija. Vio la determinación allí, la certeza, y finalmente lo entendió. Entendió que ya había perdido la batalla por controlarla, que había crecido, se había convertido en su propia persona, y que intentar retenerla sería lo mismo que perderla para siempre. Me encargaré de ello, dijo simplemente. En menos de una hora, todo estaba resuelto. El ingreso pagado, Sofía instalada en una habitación cómoda, medicada y empezando a responder al tratamiento. Santiago permaneció al lado de su cama todo el tiempo, sosteniendo su manita, susurrándole palabras de consuelo. Beatriz observaba desde la puerta. Eduardo estaba a su lado. «Es un buen padre», dijo Eduardo, «y por lo que parece, un buen hombre». «Lo es», asintió Beatriz. «El mejor que he conocido». Eduardo le puso la mano en el hombro, un gesto raro, íntimo. «¿Estás segura de esto? ¿Segura de que quieres renunciar a todo? ¿A la empresa? ¿A la comodidad? ¿A la vida que siempre has conocido?» Beatriz miró a Santiago, a la forma en que cuidaba de Sofía con tanto amor y dedicación. Miró aquella habitación de hospital que, a pesar de toda su sencillez, estaba llena de algo mucho más valioso que cualquier mansión. Estaba llena de amor verdadero. «No estoy renunciando a todo. Estoy ganando algo que nunca he tenido. Estoy ganando una familia de verdad. Estoy ganando libertad. Estoy ganando una vida que tiene sentido». Eduardo se quedó en silencio un largo momento. Luego suspiró. «Te pareces a tu madre. Ella también era así de terca. También eligió el corazón en lugar de la razón». Beatriz se giró hacia su padre sorprendida. Nunca le había oído hablar así de su madre, que se había marchado años atrás por no soportar más el estilo de vida que Eduardo exigía. «¿Y te arrepentiste de haberla dejado ir?», preguntó Beatriz en voz baja. Eduardo miró a su hija con una profunda tristeza en los ojos. «Me arrepiento de no haber ido a buscarla, de haber dejado que el orgullo hablara más alto. No voy a cometer el mismo error 2 veces». Le tendió la mano y Beatriz la cogió. No era un abrazo, no era una reconciliación completa, pero era un comienzo. Era un puente que se estaba construyendo entre 2 mundos, 2 realidades, 2 personas que estaban aprendiendo a verse de verdad. «Si te quedas con él, si eliges esta vida, no te apoyaré», dijo Eduardo, pero había algo de tristeza en su tono. «Pero tampoco te lo impediré. Eres adulta, tus decisiones son tuyas». «Gracias, papá. Pero si algún día necesitas algo, si algún día las cosas se ponen difíciles, mi puerta está abierta. Siempre». Beatriz asintió.
las lágrimas corriendo libremente ahora. Lo sé. Eduardo se despidió y salió del hospital. Antes de irse, sin embargo, se detuvo en recepción y dejó instrucciones para que todos los gastos médicos de Sofía se los enviaran a él independientemente del tiempo de hospitalización. Era su forma de intentar arreglar las cosas, su forma de demostrar que, a pesar de todo, lo entendía. Beatriz entró en la habitación. Santiago levantó la vista. Tenía los ojos rojos de cansancio y preocupación. «Se va a poner bien», dijo Beatriz. «Los médicos han dicho que la fiebre ya está bajando». Santiago asintió, pero no pudo hablar. La emoción estaba atrapada en su garganta. Beatriz se acercó y puso su mano sobre la de él. Se quedaron así, en silencio, unidos por la preocupación por aquella niña que ambos amaban. Horas. Después, cuando Sofía finalmente se despertó, más lúcida y con la fiebre controlada, miró a su alrededor y sonrió al verlos a los dos allí. «¿Estáis enfadados?», preguntó con la sinceridad infantil. Santiago y Beatriz se miraron y no pudieron evitar sonreír. «No, pequeña», dijo Santiago, «no estamos enfadados». «Qué bien», respondió Sofía con la vocecita aún débil. «Porque me gusta cuando estáis juntos. La casa es más feliz». Aquellas simples palabras rompieron cualquier resto de barrera que aún existía entre Santiago y Beatriz. Él la miró y ya no vio a la heredera que había mentido, sino a la mujer que había trabajado duro, que había cuidado de su hija, que había elegido quedarse incluso cuando podría haber vuelto a la comodidad. «Perdona por haber dudado de ti», dijo en voz baja. «Perdona por no haber contado la verdad desde el principio». Sofía cogió las manos de los dos y las juntó sobre la manta. «Listo. Ya habéis hecho las paces». Santiago y Beatriz se rieron entre lágrimas, y en ese momento, en aquella habitación de hospital con olor a medicina y paredes blancas, entendieron que habían encontrado algo raro. Habían encontrado una familia que no se definía por sangre o por dinero, sino por elección, por amor, por compromiso mutuo. Sofía estuvo ingresada 3 días más. En ese periodo, Beatriz prácticamente vivió en el hospital, ayudando a Santiago a cuidar de la niña, trayendo comida, contando historias, haciendo todo lo que podía para hacer esos días más ligeros. Y Santiago se dio cuenta de que ella no estaba allí por obligación o por culpa. Estaba allí porque quería estar, porque aquella era su familia ahora. Cuando Sofía recibió el alta, volvieron juntos al apartamento. Era la primera vez en días que los tres estaban allí, en ese espacio, pequeño pero lleno de amor. Beatriz ayudó a Sofía a acomodarse en el sofá, la cubrió con una manta limpia y se sentó a su lado mientras Santiago preparaba una manzanilla. «Vía», llamó Sofía, «¿te vas a quedar con nosotros ahora? ¿De verdad? ¿Para siempre?» Beatriz miró a Santiago, que había dejado lo que estaba haciendo y ahora la observaba, esperando la respuesta. «Si me queréis aquí, me quedo». «Te queremos», dijo Sofía inmediatamente. «¿Verdad, papá?» Santiago se acercó, se sentó al otro lado de Sofía y le tendió la mano a Beatriz. Ella la cogió, entrelazando sus dedos. «Te queremos», confirmó él, «mucho». Y así quedó decidido. Beatriz no volvería al ático, no volvería a la vida controlada por su padre, no volvería a ser la heredera perfecta que todos esperaban que fuera. Se quedaría allí, en ese pequeño apartamento, con ese hombre trabajador y esa niña dulce, construyendo una vida que tal vez no tendría lujo, pero que tenía algo infinitamente más valioso. Tenía verdad, tenía amor, tenía libertad. En los días que siguieron, Beatriz tuvo que volver a casa de su padre para recoger sus pertenencias y resolver cuestiones legales. La conversación fue difícil. Eduardo intentó, una última vez, convencerla de que se quedara. Le ofreció un puesto en la empresa, un apartamento propio, todo lo que pudiera desear. Pero Beatriz se mantuvo firme en su elección. Antes de irse, sin embargo, se detuvo en la puerta y miró hacia atrás. «Papá, todavía te quiero.
Eres mi padre y siempre lo serás, pero necesito vivir mi propia vida. Necesito descubrir quién soy lejos de todo esto. Eduardo asintió, con los ojos llorosos. Lo sé, y quizás, algún día, lo entienda completamente. Puedes venir a visitarnos, dijo Beatriz, cuando quieras conocer mejor a Santiago y a Sofía. Son mi familia ahora. Eduardo no respondió, pero Beatriz vio que algo cambiaba en su rostro. Era la aceptación lenta y dolorosa, pero era aceptación. 2 meses después, la vida había encontrado un nuevo ritmo. Beatriz trabajaba en la lavandería, pero ahora también ayudaba a Santiago con trabajos extras los fines de semana. Habían tenido una idea sencilla, pero que los entusiasmaba. Abrir un pequeño puesto de comida en el parque los sábados y domingos. Con el dinero que Beatriz había ahorrado y con la ayuda de un pequeño préstamo que consiguieron, compraron un food truck de segunda mano. Pasaron semanas reformándolo, pintándolo, equipándolo. Santiago se encargaba de la estructura, Beatriz aprendía a cocinar de verdad con la ayuda de tutoriales en internet y los consejos de doña Marta, y Sofía dibujaba el logo que pintarían en el lateral del vehículo. El primer sábado de operación, se despertaron a las 5 de la mañana. Estaban nerviosos, entusiasmados, asustados. Prepararon los muffins, los burritos, el café especial. Montaron el puesto en el parque y esperaron. Los primeros clientes aparecieron tímidos, curiosos, pero la comida era buena, hecha con cariño, y la atención era cálida. Sofía ayudaba entregando servilletas y pegatinas que ella misma había diseñado. La gente sonreía al ver a la niña, tan animada y feliz. Al final del día, cuando contaron la recaudación, no era mucho, pero era suyo. Era fruto del trabajo conjunto, del esfuerzo de una familia que se había formado no por convención, sino por elección. Beatriz miró a su alrededor, al parque lleno de vida, a Sofía corriendo y jugando con otros niños, a Santiago organizando el puesto para el día siguiente, y sintió una paz profunda. No había mansiones, no había cenas de gala, no había chóferes ni empleados, pero había amor, había propósito. Había la sensación de que cada día importaba, porque cada día se construía con sus propias manos. Santiago se acercó a ella y le pasó el brazo por la cintura. ¿Cansada? Agotada, admitió con una sonrisa, pero feliz. ¿Valió la pena, entonces, dejarlo todo atrás? Beatriz lo miró a los ojos. Valió la pena, porque descubrí que no se necesita un castillo para sentirse reina. A veces, todo lo que necesitas es un sofá, un vaso de agua caliente y alguien que vea lo que el dinero jamás podrá comprar. El valor de un corazón verdadero. Santiago sonrió y la besó. Un beso suave pero lleno de promesas, de futuro, de compromiso, de un amor que había sido puesto a prueba y había sobrevivido. Sofía corrió hacia ellos, saltando animada. «Papá, Vía, ¿habéis visto? Lo hemos vendido todo, todo». Los dos se rieron y abrazaron a la niña. Allí, en medio de aquel parque, con el sonido de las risas de Sofía y el movimiento de la ciudad alrededor, eran solo una familia más. Una familia común, con problemas comunes, sueños sencillos y un amor extraordinario. Y era todo lo que necesitaban. Unos meses después, en una mañana de domingo, mientras preparaban el puesto para otro día de trabajo, Beatriz oyó una voz familiar. «Así que aquí es donde trabaja ahora la heredera». Se giró y vio a Eduardo parado allí, vestido de forma más informal de lo que estaba acostumbrada a ver. Vaqueros y un polo. Parecía fuera de lugar, pero había algo más ligero en su expresión. «Papá», dijo sorprendida, «¿qué haces aquí?» «He venido a probar esos muffins que mi hija anda haciendo y a conocer mejor a esta familia que me la ha robado». Pero había una sonrisa discreta en sus labios, y Beatriz entendió que era una broma, una forma de tender un puente. Santiago se acercó, un poco tenso, pero le tendió la mano. «Señor Almeida». Eduardo le estrechó la mano con firmeza, estudiando el rostro del hombre que había cambiado la vida de su hija. Y después de un momento asintió. «Llámame Eduardo». Era un comienzo.
No era una aceptación completa, no era una reconciliación mágica, pero era un paso. Era Eduardo intentando, a su manera, formar parte de esa nueva realidad. Sofía apareció corriendo y se detuvo al ver al señor desconocido. «¿Quién eres?» Beatriz se arrodilló junto a la niña. «Sofía, este es mi padre, tu abuelo Eduardo». Sofía abrió mucho los ojos. «Tengo un abuelo ahora». Eduardo miró a aquella niña, con su pelo despeinado y su amplia sonrisa, y algo se movió dentro de él, algo que pensaba que había perdido hacía mucho tiempo. La capacidad de amar algo que no tenía relación con negocios o poder, simplemente amar porque sí. «Parece que sí», dijo, y había una suavidad inédita en su voz. Sofía saltó de alegría y cogió la mano de Eduardo, arrastrándolo para que conociera el food truck. Beatriz y Santiago observaron la escena, maravillados. ¿Quién diría que aquel hombre tan frío y controlador podría ser derretido por el entusiasmo de una niña? El día transcurrió de forma sorprendentemente agradable. Eduardo probó los muffins, los encontró excelentes, conversó con algunos clientes, observó cómo la pequeña familia trabajaba en armonía. Y al final del día, antes de irse, llamó a Beatriz a un lado. «Has tomado una buena decisión», dijo. «No la decisión que yo habría tomado, no la decisión que yo quería para ti. Pero mirándote ahora, viéndote feliz de verdad por primera vez en años, lo entiendo. Gracias, papá. Significa mucho para mí que digas eso». «Y este tipo», continuó Eduardo mirando a Santiago que estaba jugando con Sofía, «¿te trata bien?» «Me trata como si valiera más que todo el dinero del mundo». Eduardo sonrió, una sonrisa real, no las sonrisas corporativas que Beatriz estaba acostumbrada a ver. «Entonces es un tipo con suerte». Beatriz negó con la cabeza. «No, papá, la que tiene suerte soy yo». Y era verdad, porque había aprendido que la felicidad no viene de tenerlo todo, sino de tener lo que realmente importa. Viene de despertarse al lado de personas que te aman de verdad. Viene de trabajar duro por algo que has construido con tus propias manos. Viene de caer y levantarse y seguir intentándolo. Viene de transformar lo ordinario en extraordinario, simplemente porque has elegido estar allí, plena y completamente. Esa noche, cuando volvieron al apartamento cansados pero satisfechos, los tres se acomodaron en el sofá. El mismo sofá donde todo había comenzado aquella noche lluviosa hacía meses. Sofía se durmió entre Santiago y Beatriz, con el osito miel apretado contra el pecho. Santiago miró a Beatriz por encima de la cabeza de su hija dormida. «¿Te arrepientes de algo?» Beatriz pensó por un momento. Pensó en la vida que había dejado, en la comodidad a la que había renunciado, en las facilidades que ya no tenía. Pero entonces miró a su alrededor, a ese pequeño apartamento que ahora llamaba hogar, a ese hombre que la veía por lo que realmente era, a esa niña que la amaba incondicionalmente, a la vida sencilla pero llena de significado que había construido. «De nada», respondió. «No me arrepiento de absolutamente nada», y era la más pura verdad, porque a veces, para encontrar lo que realmente importa, primero hay que perderse, hay que dejar atrás todo lo que creíamos que definía quiénes somos. Hay que tener el coraje de caminar hacia lo desconocido. Y cuando finalmente lo encontramos, cuando finalmente entendemos el verdadero significado de hogar, de familia, de amor, nos damos cuenta de que el viaje, por muy doloroso que haya sido, valió cada segundo. Beatriz cerró los ojos con la cabeza apoyada en el hombro de Santiago, sintiendo el suave peso de Sofía recostada sobre ella, y se durmió con una sonrisa en los labios, sabiendo que por primera vez en su vida estaba exactamente donde pertenecía. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Beatriz, Santiago y Sofía haya tocado profundamente vuestros corazones. Si os habéis emocionado con este viaje de renuncia, descubrimiento y amor verdadero, dejad vuestro me gusta, suscribíos al canal y contadnos en los comentarios cuál fue el momento que más os marcó. ¿Os identificasteis con el coraje de Beatriz al dejarlo todo atrás? ¿Con la bondad de Santiago al acoger a una desconocida? ¿Con la dulzura de Sofía?
Compartid vuestras impresiones con nosotros. Todos los días traemos historias intensas y cautivadoras como esta, que revelan el lado más profundo y verdadero del alma humana, mostrando que el amor, la generosidad y el coraje de tomar decisiones difíciles pueden transformar completamente nuestras vidas. Os esperamos en el próximo episodio con una nueva historia que tocará vuestro corazón.